¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos en este primer coloquio internacional palimpsestos dentro del Festival de Arte Nuevo. Y en esta ocasión estamos con nuestro último día, nuestra última jornada de trabajos y con la última mesa antes de la conferencia de clausura. Y en esta ocasión, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Grupo Disciplinar Literatura y Cultura del Norte de México, les da la más cordial bienvenida a este bloque número 16, con la participación de tres compañeros excelentes en su área de investigación, quienes ahora nos van a presentar los avances de sus investigaciones con tres brillantes ponencias. Bien, creo que en esta primera instancia vamos a dar la presentación rápidamente de nuestro querido compañero Marco Antonio Chavarín. Él es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Sonora, maestro en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Literatura Hispánica por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Colegio de San Luis, y aunque es especialista en publicaciones periódicas sobre literatura mexicana del siglo XIX, trabaja literatura mexicana del norte y ha publicado libros y artículos sobre novela histórica y novela de la Revolución Mexicana, así como varios libros colectivos, entre los que se encuentran Nuevos asedios a Octavio Paz, Efraín Huerta y José Revueltas a 100 años de su nacimiento, y Literatura de la Revolución Mexicana. Otras lecturas a 101 años de los de abajo. Tiene en prensa los libros Jorge Ibargüengoitia, 1928-1983, en la antesala del centenario de su natalicio. Literatura y prensa periódica mexicana de los siglos XIX y XX, nuevos estudios y la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas narrativas y ensayo. Bien, pues sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro querido colega Marco Antonio Chavarín González, a quien recibimos con todo gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Agradezco al comité organizador y en especial a Mónica Van Abrazos, desde San Luis Potosí. Mi ponencia se llama La putación, de Sergio Valenzuela Calderón, una novela de la Revolución Mexicana. La putación, 1984, de Sergio Valenzuela Calderón, es considerada por los críticos como una nueva novela histórica, debido a que estructuralmente posee la mayoría de los rasgos del subgénero sugeridos por Seymour Menton, como la utilización de la distorsión consciente de la historia, la metaficción, la intertextualidad, así como los conceptos bakhtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosia. Sin embargo, como he señalado en otros lugares, la novela de la Revolución Mexicana es para mí una variante de la novela histórica, y su pertenencia o no a ese grupo de textos, cuyo inicio en 1911 se atribuye a Mariano Zuela y a Juan Antonio Mateos, la determina el hecho histórico representado. Por ello, este texto de Valenzuela Calderón es una nueva novela histórica por el tratamiento de su temática, pero también una novela de la Revolución Mexicana por su contenido. La putación se compone de 10 capítulos, cuyos nombres no menciono por falta de tiempo, en los que aparecen narraciones de carácter independiente, pero encadenadas a la temática del libro mediante algunas conexiones. Por ejemplo, los yaquis que cuentan la historia de la Revolución Mexicana en Sonora, y por supuesto los hechos en sí mismo, Faustino Oficial, síntesis del político revolucionario y personaje principal, Las putas, una especie de personaje colectivo, sin una identidad individual constantemente aludido, Isela Vega, Lola Casanova, los hermanos Cruzado y el autor implicado, entidad que, como un alter ego del autor real, emite comentarios con una misma visión del mundo a lo largo de todo el libro. Según los comentarios del mismo autor, así como la de algunos estudiosos, la putación también podría ser leída como un conjunto de relatos independientes de aquel tipo denominado por Gabriela Mora como colecciones integradas, donde algunos de los textos parecen no estar relacionados con el resto. Sin embargo, el primero y el penúltimo capítulo, el último es una especie de despedida, así como la mayoría de los capítulos, retoman la premisa de la historia contada por los yaquis sobre la Revolución Mexicana y sus resultados,
lo que permite, si el lector así lo desea, considerar todo como parte de una misma historia, es decir, como una novela. Al respecto, vale mencionar que, de acuerdo con Rita Plancarte Martínez, la brevedad, el laconismo y lo fragmentario característicos de la putación son parte de la poética narrativa de Valenzuela Calderón y sitúan esta novela dentro de la estética de lo discontinuo, discontinuidad que se integra, de acuerdo con la misma investigadora de Unison, a partir de ciertos personajes y anécdotas. Tal particularidad permite establecer un lazo con la idea de que la novela de Revolución Mexicana de Azuela se constituía con base en un argumento débil y era fragmentaria, como el mismo Azuela lo reconoce y John Rutherford lo señala. Por supuesto, en la putación estas características son llevadas al extremo y por ello mi insistencia en considerarla como parte del subgénero literario inaugurado por Azuela y Mateos. Valenzuela Calderón, como en su primera novela de Oráculos Dispares de 1975, se vale en la putación de un estilo cargado de oraciones subordinadas, emparentado, según Guadalupe Aldaco, con la corriente neobarroca, mediante el que se posibilitan distintas interpretaciones para burlarse de los revolucionarios, los amigueos, expresidarios y traficantes que formaron la bola, y de los contrarrevolucionarios, los herederos del latifundio, efebos, descendientes de la propiedad privada y del decreto de sucesión. Hasta aquí la cita. Este escritor sonorense también señala, de manera crítica, como la mayoría de los escritores de novelas de la Revolución Mexicana, lo que a su vez fue la única utilidad del hecho bélico y de sus secuelas: aumentar el capital de los ricos y proteger sus fortunas. Hasta aquí la cita. Pero no solo ataca elementos extraliterarios, sino también rasgos característicos de este tipo de novelas. Es decir, la putación no solamente satiriza a los revolucionarios y critica los resultados del hecho histórico, sino que también parodia algunos de los principales rasgos de la novela de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, burlándose también del falso nacionalismo de algunos revolucionarios, menciona que, cito, la mexicanidad quedaría adherida mucho tiempo a la evocación visual de aquella aparición multitudinaria en la primera década del 1900, el vivac revolucionario, la soldadera abnegada, el soldado con cananas terciadas, el ironizable Catrín Porfiriano, el indio, campesino, y entre todos ellos, Marlon Brando, aludiendo al papel de este último en la película Viva Zapata de Eliam Kazan. Así, Valenzuela Calderón refiere cómo esos personajes tipo de la novela Revolución Mexicana, usados como propaganda por los gobiernos revolucionarios mexicanos, gobiernos que según Rafael Olea Franco pudieron capotear la crítica a los resultados del hecho bélico, integrando a su discurso algunos elementos característicos de este tipo de novela. Fueron asimilados también por el cine estadounidense. Como explica Valenzuela Calderón, cito, este sería el arsenal de tipos humanos del muralismo y de la novela de revolución. Esas figuras reproducidas en el cine terminarían confiriendo un rostro y una fachada a la inasible significación de la palabra pueblo. Hasta aquí la cita, premisa a partir de la cual se buscó relacionar al mexicano con su país. Como los de abajo de Azuela o Las sombras de caudillos de Martín Luis Guzmán, en la novela de Valenzuela Calderón también se plantea una idea caótica y cíclica de la Revolución Mexicana. Cito, entonces la revolución pasaba de Veracruz a Puebla, de Nayarit a Oaxaca, sin que el remolino humano parase un momento a pensar que la revolución era interminable, viciosa, como una descomunal serpiente enroscada, queriendo devorar su propia cola. Hasta aquí la cita. Este señalamiento alude no solo a esa falta de planeación inicial de los revolucionarios que sugiere Octavio Paz en algunos de sus ensayos, o a la corrupción de sus iniciadores en los de abajo, sino también a la metáfora de la hoja seca de la que habla Max Parra, que aleja a la novela del jalisciense de cualquier interpretación determinista y evidencia el dogma en el que se basa toda la farsa del discurso de los gobiernos revolucionarios. Valenzuela Calderón se burla además del sistema político que emerge del hecho bélico, descalificándolo mediante la irreverencia y la blasfemia, elementos transgresores que se vuelven la aportación esencial del sonorense y que refuerzan el carácter paródico y crítico de su texto. Por ejemplo, en La putación hay al menos dos propuestas desmitificadoras del discurso de la Revolución Mexicana que sobresalen. Una es de la forma mediante la aliteración y la repetición. Cito, pre-revolución, y revolución, y prevolución, rip-revolución, subrevolución, infrarrevolución, cuasi-revolución, etc. Y otra es de la estructura mediante la focalización. Cito, pensaste retrospectivamente en la revolución de caudillos, putas e indias que te habían entronizado en Palacio Nacional, en la Constitución y en la soberanía del pueblo, al pueblo a quien legaría sus líderes charros, sus sindicatos seniles, sus componendas con el partido,
su riqueza monopolizada, su credulidad en símbolos y dogmas, su triunfalismo y su alianza con el poder imperial. Hasta aquí la cita. En un intento por demostrar el desgaste del mito revolucionario, el narrador refiere que Fortín Oficial se está petrificando como para convertirse, igual que los héroes revolucionarios o la misma Isela Vega, en un monumento que el narrador de la putación asume como la mercantilización de la ideología. Sin embargo, la función principal de este personaje es la de narratario, o sea, me refiero a Fortín Oficial, entidad, como lo refiere Rubí Arelia Raiza Ocaño, a la que el narrador en segunda persona cuenta la historia, como un Dios que todo lo sabe porque todos le informan, como la conciencia primera que entiende el funcionamiento de todas las cosas. De todos esos elementos que aparecen a lo largo de la putación, otorgándole cierto tipo de unidad, uno de los más importantes es el autor implicado. Incluso el uso de esta entidad enunciadora parece desde la advertencia como una recomendación de lectura. Cito: estos relatos, dice Valenzuela Calderón, son la segunda parte de un tríptico cuyo título global es Llorón en Sonora. El primero fue de Oráculos Dispares, publicada por Editorial Planeta en España en 1978, y cierra el ciclo El libro de Fernando, que se convertiría en La niña de los tomates, 2007. Novela, relato y cuento, pese a ser complementarios, no se hallan ligados por una continuidad estricta y podrán en consecuencia leerse de modo independiente. Está aquí la cita. Se parece establecer así una guía para la interpretación de los hechos narrados en un nuevo conjunto que Josué Barrera llama trilogía de historias que hablan sobre la sociedad sonorense. Del mismo modo, esa especie de epílogo, que es el último capítulo, Favor de salir, por donde dice Exit, como la nota explicativa para los ignorantes en materia de historia de México, perdón, de los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia, refuerza la intencionalidad del autor implicado, al agradecer a distintos personajes el servicio prestado para la escritura del texto, y cito, sin cuya colaboración jamás hubiera tenido el valor de firmar estos relatos. Hasta aquí la cita. Se reitera, como se observa, una voluntad autoral en el señalamiento de la firma. El autor implicado de la putación también se hace presente a través de las entidades enunciadoras. Uno, principalmente, por entre las palabras del narrador en tercera persona, rompiendo, quizá otorgando el ritmo narrativo. Y dos, cuando el narrador focaliza sobre Faustino Oficial y aparece una voz en segunda persona atribuible al autor implicado. En el primer caso, la voz de esa entidad enunciadora se identifica mediante los cambios en el ritmo narrativo que dan cuenta de los comentarios ajenos al narrador principal por ser prescindibles para contar la historia. Por ejemplo, se leen, por un lado, una relación básica atribuible al narrador y por el otro, los comentarios del autor implicado plasmados con un tono irónico e insidioso. Cito una cita un poco larga. Cuando los juncales cruzaron la serranía con sombrillas de paño marsellés, cuando los purasangres apenas habían bajado de sus berlinas y landós y se proponían, antes de cubrirse de gloria, organizar una merienda con bocati de cardenali, bendecidos por el arzobispo de Toletum, les cayeron encima, literalmente encima, 92 revolucionarios de glande mastodónico que al grito de la verga para quien la trabaja, los violaron en todas y cada una de las pecas de sus prestigiadas nalgas. A nalga blanca no se le ve el diente, y finalmente les aplicaron la ley fuga por delante y por detrás, quedando de aquel picnic frustrado un no sé qué, principio del sodomeo retroactivo, que no muchas generaciones después se convertiría en llaves de concesiones, componendas y canonjías de la familia de la revolución. El que se equivoca por atrás muere y el que se equivoca por delante tiene el porvenir asegurado. Frase que de inmediato captó en gráfica el muy siempre oportuno de Casasola con su camarita medieval. Hasta aquí la cita. Sin embargo, lo único necesario para la narración es, cito, cuando los juncales cruzaron la serranía, cuando los puras sangres se proponían organizar una merienda, les cayeron encima 92 revolucionarios que finalmente les aplicaron la ley fuga. Hasta aquí la cita. Esto da cuenta que el excedente es en realidad el autor implicado interviniendo, y aunque como en ciertas narraciones, según refiere Marta Munguía, una interpretación pertinente de la novela no puede dejar de lado este tipo de comentarios, el ejercicio de diferenciarla es importante para revelar la trascendencia de ese recurso en el texto de Valenzuela Calderón. Como se observa en la cita completa, un autor implicado un poco lascivo emerge para completar las frases del narrador. Este juego lo sexual, intensificado en ocasiones por el uso de la blasfemia del tipo por la verga de Cristo, o matizada por la denuncia social, se extiende a varios epígrafes al principio de algunos capítulos.
la mayoría tomadas de su primera novela de Oráculos Dispares. Cito: tú no eres Cristo, eres un hijo de puta, o esta sociedad de dioses menores idolátrica que ya no adora al becerro de oro, sino al oro del becerro, o se perdieron cogiéndose los rayos del sol para no caerse, etc. Así de este tipo es la narración y la presencia del autor implicado en esta novela. El segundo caso mencionado sobre la intromisión del autor implicado es cuando aparece la voz en segunda persona focalizada en fortín oficial. Cito: a las 6 de la tarde, después de la ceremonia de inauguración, preguntaste por el señor secretario de Educación Pública, representante del primer magistrado de la nación y con aroma de presidenciable. Una hora después te encontrabas con él y le comprabas por varios millones de pesos el derecho para editar las biografías de Villa, La Revancha, Zapata, La Reivindicación, Obregón, La Justicia Social se llama como él manda, y Calles, Las instituciones permanecen cuando el resto del país se ha marchado. Por otros varios millones de pesos adquiriste también la concesión para explotar, lucrar, putas, rameras, etairas, pirujas, uripantas y huilas de todo el estado, incluyendo islas adyacentes. Hasta aquí la cita. Como se observa, la enumeración de las biografías de 4 figuras revolucionarias, Zapata, Villa, Obregón y Calles, son colocadas al lado de las de los distintos nombres que se le da a la prostitución, pues según la visión del mundo de la novela, ambas son igualmente vendibles al mejor postor, de acuerdo a lo que se está planteando. De ahí el título de la putación. No deja de llamar la atención además que a cada figura revolucionaria se le acompañe de una frase en paréntesis que la significa: revancha, la reivindicación, la justicia social se llama como él manda y las instituciones permanecen cuando el resto del país se ha marchado. Las últimas dos son claramente agresivas, pero las dos primeras mantienen cierta ambigüedad irónica que fácilmente es interpretable como negativa. Villa representa la venganza como desahogo del pueblo, Zapata la farsa reivindicadora de la Revolución Mexicana. Nadie se salva, y por eso es que esta novela de Valenzuela Calderón puede considerarse dentro de la tradición de la novela Revolución Mexicana iniciada por Azuela y Mateos. Recuérdese que, como ya mencioné, este tipo de textos siempre fueron críticos respecto de los resultados del hecho histórico representado, aunque posteriormente asimilados por los gobiernos revolucionarios, perdieron mucho de esa capacidad crítica que solo se recuperó, según sugiero, a partir de textos paródicos como Los Relámpagos de Agosto o La Putación. Y en este segundo caso, la crítica se vio aumentada por el tipo de irreverencia muy al estilo de Sergio Valenzuela Calderón, desde el contenido, la forma y la estructura. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Marco Antonio Chavarín González, con esta excelente presentación acerca de la putación de Sergio Valenzuela Calderón. Bien, ahorita no nos desenlazamos, obviamente. Vamos a continuar con Mariana Azucena Villarreal Frías. Ella es maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. También es licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, ganadora del Premio Chihuahua 2018 en el área de Ciencias Sociales por su trabajo de investigación sobre la influencia iconográfica de Paquimé en la producción contemporánea de cerámica y tatuaje en Chihuahua. Tema interesantísimo, sin duda. Actualmente trabaja en la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas como jefa del Departamento de Transversalidad, Gestión y Articulación Institucional, donde ha realizado investigaciones en relación a la situación social y cultural de las mujeres indígenas en Chihuahua y de los sistemas indígenas de salud. También coordina la producción de manuales dirigidos al funcionariado público, en relación al tema de pertinencia cultural, además de incidir en favor de los derechos de los pueblos indígenas ante diversas instituciones. Su obra poética se ha publicado en ediciones independientes. Algunos textos se han expuesto como pieza visual en galerías de la ciudad de Chihuahua. Cuenta con experiencia en promoción de lectura y gestión cultural y ha impartido talleres en diversos temas por la mayoría de los municipios del estado de Chihuahua. Principalmente ha trabajado en las comunidades indígenas y en las localidades de la región serrana. Sin duda, una amplia trayectoria de Mariana Villarreal, a quien agradecemos infinitamente su ponencia del día de hoy, intitulada
la influencia iconográfica de Paquimé en la producción contemporánea de cerámica y tatuaje en Chihuahua. Muchísimas gracias. Bienvenida, Mariana. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Agradezco a las personas organizadoras de este evento por su invitación también. Bueno, como ya se mencionó, este es un trabajo de investigación denominado La influencia iconográfica de Paquimé en la producción contemporánea de cerámica y tatuaje en Chihuahua. Siguiente. Siguiente. Los casos de estudio que se analizaron en esta ocasión corresponden a 3 espacios diferentes: la ciudad de Chihuahua, Casas Grandes, donde se ubica Paquimé, y Mata Ortiz. Siguiente. Los casos de estudio fueron 3. Por un lado tenemos la cultura Casas Grandes, que alcanzó su máximo esplendor en el sitio de Paquimé, que actualmente está reconocido como una zona arqueológica. Y el auge que tuvo Paquimé fue en el periodo medio, que estuvo datado entre 1205 y 1519. También, por otro lado, tenemos la cerámica de Mata Ortiz, que tuvo sus inicios a partir de artesanos como Juan Quesada, que según el antropólogo Spencer McCallum, quien descubrió a este ceramista. El periodo de auge de esta cerámica fue entre 1976 y 1986. El tercer caso de estudio es el tatuaje, que se realiza con este estilo, denomina estilo Paquimé, aquí en la ciudad de Chihuahua, y se encuentra en periodo de auge desde el 2014 y se ha generado a partir del trabajo del tatuador David Ortiz, mejor conocido como El Chamuco. Siguiente. Bueno, como objetivo de este estudio se encuentra principalmente analizar la transformación y la influencia que ha tenido la iconografía de Paquimé en la producción contemporánea de cerámica y tatuaje en Chihuahua, para definir las significaciones que determinan los procesos identitarios de las personas que se la apropian, así como la trascendencia histórica y social que ha tenido, además de las representaciones generadas en estas comunidades. Siguiente. Bueno, aquí vemos de fondo una vasija de Paquimé. Siguiente. Y en Paquimé, como les comentaba, lo principal es la zona arqueológica. Estos son 50 hectáreas de unidades habitacionales hechas principalmente de lodo y hierbas, además de vigas de madera que soportaban los diversos niveles unidos por escaleras también de lodo. Estas unidades habitacionales llegaron a tener hasta 5 pisos y había cuartos de hasta 16 muros. Entre los adelantos tecnológicos con los que contaban era agua canalizada y grandes depósitos de agua. La desaparición de los habitantes de Paquimé se dio para antes de la llegada de los españoles. Siguiente. También está la cerámica de Paquimé, que fue uno de los legados más importantes de esta cultura, y lo interesante de aquí es que la técnica para elaborar las vasijas se realizaba sin torno, que es muy similar a la que se practica hoy en día en Mata Ortiz. Siguiente. En Mata Ortiz, aquí podemos ver de fondo una vasija. Siguiente. Tenemos Juan Mata Ortiz, es el nombre de la localidad rural de 1,182 habitantes, ubicada en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, a 21 kilómetros de la zona arqueológica de Paquimé. Esta comunidad, su principal economía se basaba anteriormente en la ganadería, la agricultura y la cerradera en ferrocarriles, más o menos por los años 60. Fue también en esta época donde las personas empezaron a irse hacia Estados Unidos a trabajar como braceros, y el pueblo prácticamente estuvo a punto de quedarse como un pueblo fantasma. Para que esto no sucediera, la comunidad reinventó una tradición ceramista que actualmente pues ha sido muy reconocida a nivel internacional y sobre todo nacional también, a partir del trabajo de Juan Quesada Celado, ¿sí? Y actualmente casi la mayoría de las familias que habitan en Mata Ortiz se dedican a la producción cerámica.
Bueno, aquí pueden ver en esta diapositiva que hay ciertos estilos que fueron clasificados por Jim Hills en 1999 y él clasificó 3 estilos, el estilo Quesada, el estilo Porvenir y el innovador. En el estilo Quesada, que es la imagen que podemos ver, se refiere a el estilo que se generó a partir de la escuela de Juan Quesada. Cabe mencionar que ser integrante de la familia Quesada no implica necesariamente pertenecer a esta categoría, ¿sí? También está el estilo Porvenir, que corresponde al nombre de una colonia en el sur de Mata Ortiz, y igual tampoco pertenecer a esta colonia significa adscribirse a este estilo. Siguiente. Tenemos el estilo innovador, donde los elementos estilísticos, donde se incorporan elementos estilísticos de los dos anteriores, y también he agregado a esta clasificación de Jim Hill un cuarto estilo, que es el estilo tendencias, donde es la expresión plástica de las cosmovisiones globalizadas. Esto quiere decir que se apropian a partir de la llegada del Internet algunas ideas. Siguiente. Bueno, también tenemos el tatuaje que se ha generado en la ciudad de Chihuahua. Siguiente. Como les comentaba, en colaboración con el tatuador hemos clasificado también algunos estilos. Tenemos aquí el estilo asimilación, que incorpora elementos iconográficos muy parecidos a los de los antiguos de Paquiné. También está el estilo adaptación, donde las imágenes se van adaptando más hacia el cuerpo. Siguiente. Está el estilo representación, donde se utiliza más imágenes de animales, y el estilo plasta en negro, ¿no? Que es de gran formato y generalmente no se utilizan ningún color más que el negro. Siguiente. Como marco teórico, siguiente, tenemos dos conceptos fundamentales, lo que es el signo iconográfico, que en este caso tenemos que se aborda desde la semiótica, que en esta disciplina ve al signo como elemento primario de todo sistema semiótico o de significados, y este signo no es arbitrario, sino que es parte de un entramado cultural. Siguiente. También está la mercantilización de la cultura, que esta es convertir los productos culturales en mercancías. Y también en esta se observa que esta se puede observar desde la compra y venta de vasijas o tatuajes, que destacan por su valor simbólico asociado al pasado prehispánico de Paquiné. Siguiente. Hay ciertas dimensiones relacionadas a la mercantilización del patrimonio. Por un lado tenemos lo de élite como lo monumental, en este caso la zona arqueológica de Paquiné, contra lo cotidiano, que son estas prácticas que se transmiten de generación en generación. También el valor de lo que viene del pasado y la manera en que lo contemporáneo se vincula con dicho pasado. Esto también tiene que ver mucho con el discurso para la venta y la venta del discurso. Lo que tiene que ver con que el patrimonio se ha convertido en un tipo de discurso que se construye a sí mismo. Por otro lado, también tenemos el valor de lo material y lo intangible, donde destaca el valor del objeto o lo arquitectónico contra el valor simbólico del signo iconográfico. Siguiente. Siguiente. Bueno, como parte de la estrategia metodológica tenemos que se hizo una recopilación bibliográfica, una recopilación de imágenes, también se realizó una etnografía para reconstruir el universo simbólico a partir de las entrevistas y el trabajo de campo. Hice una clasificación de todas las piezas, tanto vasijas de Paquiné como vasijas de Mata Ortiz y tatuajes. Siguiente. Para hacer un análisis desde la teoría de Erwin Panofsky, ¿sí? Donde esta teoría se utiliza para el análisis de obras de arte, el cual tiene 3 niveles: el análisis preiconográfico, el iconográfico y el iconológico. En estos 2 últimos es donde se concentra la importancia de este estudio. Para el análisis iconográfico me basé en el trabajo realizado por Francisco Mendiola y Arturo Guevara
particularmente en el libro Geometrías de la Imaginación, Diseño e Iconografía de Chihuahua. Y para la parte del tercer método, que es el análisis iconológico, aquí es donde se cruza la información obtenida desde las imágenes, la etnografía y las entrevistas. Siguiente. Aquí pueden ver el análisis iconográfico, donde tenemos un elemento, un símbolo, por ejemplo, el de la parte de arriba, son, como lo pueden ver, en el mismo el signo iconográfico en Paquimé, en Marta Ortiz, que correspondería al punto número 3, es Marta Ortiz, el 2 es Paquimé y el 4 es el tatuaje. Entonces podemos ver el mismo signo iconográfico manifestado de 3 diferentes formas, y que esto es trascendental en el tiempo y en el espacio donde se realiza. Siguiente. El análisis iconológico tiene que ver con esta creación de narrativas a partir de un signo iconográfico. Recordemos que para Stuart Hall la identidad es la narrativa de sí mismo, la historia que nos contamos de nosotros mismos para saber quiénes somos. Entonces, bueno, a partir de este análisis preiconográfico, que es más o menos saber de a qué figura se trata, el análisis iconográfico, que es ya básicamente la clasificación de esta figura, en este caso tenemos la representación de una serpiente, siguiente, podemos llegar al análisis iconológico, que es la manera en la que se van entrelazando estas historias y se van plasmando de forma gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos una leyenda que tiene que ver con la caída de Paquimé y que habla sobre, es una recopilación que hizo Frank Waters de la historia de Paquimé desde una ciudad a la que llamaban Palathuapi, es una leyenda Hopi, ¿sí? Donde destaca principalmente que como fue una serpiente la que ocasionó la destrucción de Paquimé, ¿no? Y otro punto interesante en lo que me quiero centrar es cómo las personas que se tatúan en estos signos iconográficos van tomando estas significaciones desde lo que se conoce como Paquimé también, y van construyendo significados distintos. Me gustaría leerles este significado que la mujer que se tatuó esta serpiente le atribuyó a su tatuaje. Y dice: quiero una serpiente que refleje fortaleza, una serpiente apoderándose de mí, una serpiente fuerte surgiendo de mi ser, una serpiente para salir de mi cuerpo mientras duermo. Quiero que mi serpiente sea mi reflejo, quiero ser serpiente madre, quiero que mi serpiente se mueva a placer entre mi físico y mi templo interior, que nazca desde mi interior y que haga visible en mi exterior, que no pase desapercibida, que mi serpiente sea mi equilibrio espiritual, que se desprenda de mí y regrese a su antojo trayéndome siempre alimento para el alma. Deseo que mi serpiente sea libre, sin ningún prejuicio ni limitante mental. Que mi serpiente refleje mi alma y mi espíritu libre. Quiero experimentar a través de ella que es criatura luminosa y poderosa. Que cuando yo ofrezca luz, mi serpiente me acompañe. Quiero que cambie de piel todas las veces que quiera. Este es un texto que hizo Keila Ramos y que me proporcionó para ejemplificar cómo podemos ir construyendo significados a partir de elementos que vamos tomando de la cultura, en este caso de la cultura chihuahuense, ¿sí? Y que estos elementos se pueden ir construyendo desde lo que uno va realizando de esta narrativa que uno mismo hace y de otros elementos que se van tomando. Esto puede ser desde las representaciones gráficas hasta la parte de los significados. Y bueno, estoy viendo que ya se me terminó el tiempo, pero con esto quiero cerrar. Les agradezco muchísimo. Nos vamos, por favor, a la última diapositiva para que les pueda comentar que, bueno, si alguien quiere la siguiente, por favor, ampliar más sobre el conocimiento de este tema, puede ubicar la investigación en la página del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por esta excelente
presentación y que redescubre dos mundos y los pone actualizados en nuestra cultura chihuahuense a través del tatuaje. Agradecemos muchísimo tu participación. En un momento vamos a continuar con preguntas y respuestas. Y ahora nos vamos a dar a la tarea de presentar a un estimado estudioso, egresado de la licenciatura en Historia, de la primera generación en Historia, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es maestro en Historia por parte de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México, donde actualmente ahora cursa el doctorado en Historia y actualmente es coordinador del proyecto Itinerarios Históricos de la Apachería del siglo XVII y XVIII en la cartografía contemporánea de Chihuahua, del programa ECA Nehuéame, de la Secretaría de Cultura, y es colaborador también de este grupo disciplinar Literatura y Cultura del Norte de México. Damos la más cordial bienvenida a Mario Domínguez Cruz. Adelante, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecerle a los organizadores, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Secretaría de Cultura y al grupo de estudios multidisciplinarios. Bueno, una vez hecho esto, vamos a entrarnos al tema de la ponencia. Yo en esta ocasión voy a tratar de analizar 3 textos producidos en cierto momento histórico de Chihuahua, ¿no? Son obras intelectuales hechas durante el terracismo, obras que hablan sobre el pasado, es decir, son obras históricas, y son 3 obras escritas en años muy próximos, ¿no? Una es la obra de Ponce de León, Las Reseñas Históricas, publicada en 1905. Otra es la obra de Las Memorias del Coronel Joaquín Terrazas, escrita también en 1905, 1906. Y por último, la obra de Federico García Alba, su famoso álbum Directorio de Chihuahua, publicado en 1904, ¿no? Estas obras contienen en su interior una visión del pasado, ¿no? Una visión del pasado producida a partir de un cierto momento histórico. Si nos vamos a la visión Michel Desertoniana, toda obra histórica, todo libro de historia o que habla sobre el pasado, está escrita desde un lugar social, unas condiciones previas que motivan la escritura de esta obra. Si nos vamos al lugar social de estas obras, pues se escriben durante el famosísimo terracismo en Chihuahua, principios del siglo XX. Hay una oligarquía muy poderosa, una familia, un clan, los famosísimos Terrazas Cree, que controlan lo económico, lo político, lo social. Entonces, estas obras se ven íntimamente ligadas hacia ellos. De hecho, algunas están dedicadas y escritas por ellos y para ellos. Ese es su lugar social. Bueno, estas obras tienen en su interior elementos, no sé cómo llamarlos, tipologías, tropos, que las hacen muy parecidas entre ellas. Tienen mucho en común. ¿Qué es lo principal que tienen en común? En común es que todas hablan del famoso proceso civilizatorio, la lucha de la civilización contra la barbarie. Por ejemplo, tenemos la obra de Ponce de León. Ponce de León inicia su obra, sus reseñas históricas, hablando sobre cómo es que el hombre blanco, el hombre civilizado occidental europeo, llega a estas tierras barbáricas, cómo desde un primer momento se va a encontrar con el primer obstáculo, ¿no? que es la barbarie, el bárbaro representado en los nómadas. Entonces, tenemos sus estructuras narrativas, argumentativas, comparten este elemento, ¿no? Que es el conflicto entre la civilización y la barbarie.
La lucha en estas narraciones es la lucha del mundo civilizado, representado en primera instancia por el español, después por el mexicano, contra el indio, pero no cualquier indio, es el indio nómada y principalmente el apache. Ese es el enemigo de la gran trama histórica de las obras históricas de Chihuahua de principios del siglo XX, y también es que esta tradición de interpretación de estas obras trasciende en el tiempo y la vamos a ver que es compartida por intelectuales chihuahuenses de la mitad del siglo XX, como por ejemplo el famosísimo José Fuentes Mares, ¿no? José Fuentes Mares, con su obra Y México se refugió en el desierto, también comparte esta estructura narrativa. Bueno, ¿cómo se debe de entender la idea o el concepto de civilización o de civilizado? Yo parto desde la postura del sociólogo Norbert Elias y su famosísimo libro de El proceso de la civilización. Él, en resumidas cuentas, dice que la civilización o la idea o el concepto de civilización es creado de la autoconciencia de Occidente, es decir, todo lo que produce Occidente, ya sea su arte, su ciencia, su filosofía, su pensamiento, eso es cultura. La civilización no es un producto universal, teleológico, para Norbert Elias, por el contrario, es histórico y se desarrolla en un punto específico del globo terráqueo. ¿Dónde es? En Europa. Y no toda Europa, principalmente son las naciones o los pueblos franceses, ingleses y alemanes los que desarrollan esta idea de lo que es la civilización o lo civilizado. Entonces, lo civilizado es comportarse como lo haría un francés, como lo haría un alemán o lo haría un inglés. Bueno, y también, dentro de este concepto de civilización europeo, se desarrolla a partir del autocontrol de las emociones. Una persona civilizada, una persona que sabe regularse a sí mismo, que sabe comportarse, ¿no? Que no se deja ir por sus pasiones y sobre todo se regula a partir de métodos sociales muy rigurosos, estructurados, donde prevalece el asco, el pudor. Ok. Entonces, considerando esto, pues tenemos dos formas de vida en estas obras históricas de esta época, ¿no? En esta época tenemos al chihuahuense o al español o al hombre blanco, que es una persona civilizada, que comparte estos rasgos educados, autocontrolados, que está luchando ¿contra qué? Contra la barbarie. La barbarie representada la barbarie representada a partir de los apaches, y donde se le colocan a la otra edad, al apache, las características que son contrarias a la civilización, en este caso, pues que son, no saben controlarse, son personas muy pasionales, muy viscerales, son personas que no razonan y que reaccionan a partir de sus impulsos más primitivos. Bueno, entonces, si nosotros leemos y analizamos e interpretamos estas obras históricas de esta época, vemos a la lucha de la civilización contra la barbarie. Esta lucha son fuerzas antagónicas, se confrontan, cada etapa histórica van confrontándose y esto hace que el proceso histórico se desarrolle. Podemos tomar la obra de Ponce de León y vemos que cada etapa histórica, cada apartado, cada volumen, es una constante lucha entre la civilización, la barbarie, buenos o malos, se van luchando, van confrontándose y esto da posibilidad de pensar el tiempo histórico, ¿no? Van desarrollándose a partir de la confrontación, etapas nuevas, se superan etapas, llegan otras etapas, se superan. Bien, ahora. Estamos viviendo la época del terracismo, esta época donde se escriben estas obras. Es muy común en esta época hablar de la idea del Chihuahua moderno.
Para mí, desde los estudios que he trabajado y he realizado, la idea del Chihuahua moderno o de la modernidad en Chihuahua es democratizada, es puesta en escena, discutida a partir del terracismo. Desde 1880 hasta 1910, la palabra que más se va a discutir, más se va a hablar, más va a estar en boca de todos, va a ser la palabra modernidad o el Chihuahua moderno, ¿no? Hay que justificar intelectual e ideológicamente esa idea de Chihuahua moderno. Es decir, si yo estoy hablando de que esta época es moderna, tengo que explicar por qué es moderna, ¿no? Entonces, estos intelectuales, los intelectuales de estas tres obras, y estas tres obras dan una justificación de este Chihuahua moderno a partir de la historia. Cómo el proceso histórico se va configurando para llegar a esta época moderna. Esa es la justificación de estas obras, ¿no? Y es por eso que yo encuentro el proceso civilizatorio dentro de estas obras y es la estructura o la base que las rigen. También, estamos hablando de época del terracismo, porfiriato. También hay un gran intento por las élites, no solamente locales, sino nacionales, las personas en el poder, Porfirio Díaz, en crear una identidad de lo que es el mexicano. Es crear por fin una identidad del mexicano, de esto es ser mexicano, y se va a hacer mucho a partir de los relatos históricos. Muchas obras históricas en esta época se van a empezar a producir. Tenemos el famoso libro de Riva Palacio, de México a través de los siglos, una obra canónica y fundamental. También va a estar personas como Justo Sierra, el positivista Justo Sierra, hablando sobre Benito Juárez y creando relatos históricos que justo dan esta identidad al mexicano. Desde lo regional, tenemos estos intelectuales como Ponce de León que construyen la idea de la identidad nacional, pero también de la identidad regional. El relato de las reseñas históricas de Chihuahua, o también como puede ser el relato que está dentro del álbum directorio de Chihuahua de 1904, tienen esta idea de crear una identidad de la historia chihuahuense. Podemos considerarlos uno de los, si no los primeros, sí uno de los primeros esfuerzos de crear esta identidad del Chihuahua a partir de su historia. Son los primeros relatos históricos y, por ejemplo, Ponce de León va a ser una de las bases o una de las fuentes de inspiración o de donde se va a agarrar historiadores posteriores como va a ser Francisco R. Almada o el mismo José Fuentes Mares, ¿no? Tenemos este contexto que contextualizan la producción de estas obras. Entonces, ¿cómo es representado? Si de un lado tenemos al hombre civilizado, al chihuahuense blanco, que es racional, que es comportado, que sabe comportarse, que se autocontrola, ¿cómo es la representación de su otredad? Es decir, del bárbaro, ¿no? Del apache, del indio nómada. Tenemos descripciones de cómo los hombres porfiristas describen a estas personas, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta cita del libro de reseñas históricas de Ponce de León que dice, cito, esta indomable raza hostilizaba no solo a los blancos, sino que mantenía la lucha constante con los comanches y otras tribus vecinas que no hablaban su propio idioma, prolongándose, semejante situación hasta que sus últimas bandadas expulsadas del territorio de Chihuahua fueron acantonadas en reservas norteamericanas, ¿no? Donde van lentamente desapareciendo. Para Ponce de León, estos grupos humanos tienen un fin. La civilización va cortándoles el campo, va absorbiéndolos hasta que desaparezcan, ¿no? También es una raza hostil. En su descripción habla de una raza hostil que lo único que sabe hacer es crear conflicto, pelear con otros, no solamente con el hombre blanco, sino con otros grupos indígenas. También, en Ponce de León podemos encontrar otro tipo de citas donde te describe cómo es la otredad, ¿no? Cómo es ese gran enemigo de este relato. Cito, a pesar de esto, se logró en 1810 hacer las paces con los bárbaros gracias a las acertadas medidas que se tomaron para perseguirlos, gastándose fuertes sumas, y los apaches permanecieron sin inquietar la provincia durante 20 años,
hasta 1831, en cuya fecha sus nuevas correrías lanzaron a la ruina al ya independiente estado de Chihuahua. Vemos cómo el gran enemigo de esta narración es capaz, su fuerza es capaz de arrastrar hacia la ruina al estado de Chihuahua, ¿no? Es el gran enemigo. Sé que estas obras como Ponce de León y estas interpretaciones históricas que en su momento se crearon, en la actualidad son muy políticamente incorrectas, ¿no? Si algún indigenista me está viendo aquí ahorita, pues puede infartarse, ¿no? De lo que dice Ponce de León, pero recuerden, las obras históricas, partiendo desde Michel de Certeau y desde intelectuales como teóricos de la historia como Hayden White, Ankerschmidt, son obras escritas desde un lugar social o desde un lugar de producción que, muy a pesar de su compromiso epistemológico, están influenciadas por la ideología, por la estética, por la argumentación y por la creación de una trama, ¿no? Una trama, entendámoslo, muy parecida a una novela, ¿no? Donde hay héroes, donde hay enemigos, donde hay situaciones, donde hay un desarrollo, una confrontación y un desenlace en la historia. Para ellos se cumplen los mismos requisitos. También, por ejemplo, en Ponce de León también se encuentra mucho sesgo intelectual, ¿no? ¿Me queda tiempo? Ya corto, maestro. Estamos ya sobre el tiempo. Si gustas, los últimos comentarios. Me voy hacia las conclusiones, maestro. ¿Le parece bien? Sí, por favor, Salim. Bueno, termino. Las tres interpretaciones narrativas del pasado antes referidas son frascos, cuyo interior se vació los valores ideológicos de los sujetos que las escribieron. Las obras preservan un aura que transmiten los sentires y la atmósfera del tiempo donde fueron redactadas. Comparten tipologías que las vuelven muy similares entre sí. Fueron escritas en la misma época y en los mismos años. Estuvieron estrechamente relacionadas a la familia oligarca Terraza Script y su estructura configura los eventos del pasado bajo una misma coherencia, ¿no? Me gustaría terminar con esto. No quito más el tiempo, maestro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, estimado Mario Domínguez Cruz. Brillante tu participación también, igual que la de Chavarín, de Mariana Villarreal. Al parecer hay algunas preguntas por ahí que se están generando en nuestra presentación. Por un lado está Penélope Padilla, dice: me encantó la descripción que hizo sobre la serpiente. Me imagino que estamos hablando de Marco Antonio Chavarín. Y Angélica Rey, una pregunta para el doctor Chavarín y otra para la maestra Villarreal. Primero es sobre la historia de cualquier país, siempre hay una versión oficial. Dice, un poco extensa la pregunta, pero vamos a pasarla rápidamente. Hay una versión oficial. La memoria que permanezca sobre los hechos podría definirse como un evento impuesto desde una institución. ¿Consideraría la discontinuidad en el estilo y texto de Sergio Valenzuela como un intento de problematizar o resistir a la visión económica historiadora? Marco Antonio. Sí, de hecho, en mi propuesta lo que hago es precisamente enfatizar varios aspectos que creo que se suman a esa visión de, digamos, de hablar sobre la historia, retomar un hecho histórico desde una perspectiva muy distinta y darle un significado totalmente distinto, como sucede con Ibargüengoitia, ¿no? En el caso de los relámpagos de agosto, y aquí en la putación, además de esa parodización que se hace del género literario, también se incluye, por ejemplo, todos estos elementos irreverentes, obscenos, incluso a veces cargados de una sexualidad que también esto es ahorita políticamente incorrecta, pero que está ahí y que busca generar precisamente reacciones de este tipo, bueno, como las que puede haber, para reaccionar a un discurso, a un modelo, a una forma de ver
el mundo y la historia oficial, ¿no? O sea, básicamente está reaccionando a eso y está proponiendo otra. Totalmente de acuerdo. Excelente, maestro. También, misma Angélica Rey pregunta a la maestra Villarreal que si consideraría a las artesanías visuales iconográficas como la cerámica y la extensión del tatuaje como una forma corpórea de hacer literatura. Mariana. Gracias. Bueno, recordemos que la literatura tiene su expresión de forma escrita. Más bien, lo que tiene que ver, creo que a lo que se refiere más bien con esta pregunta, es que podemos crear narrativas desde varios ámbitos, varios planos, ¿sí? Puede ser la literatura, puede ser el arte, puede ser la expresión oral, ¿sí? Entonces, sí se crean narrativas, parte fundamental de la identidad es esto de crear narrativas de nosotros mismos, ¿no? Es contar historias e ir nutriendo estas historias de lo que vamos encontrando, de nuestras relaciones interpersonales, de la manera en la que somos educados, de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos, ¿sí? A partir de ahí vamos construyendo narrativas y vamos aprendiendo a contar nuestra historia. En el caso del tatuaje, es una historia que se relaciona con la significación de una imagen, ¿sí? Entonces, esto es lo que podría comentar en relación a la creación de narrativas. Lo mismo sucede también para el caso de Mata Ortiz. Se van creando ciertas narrativas para la venta que tienen que ver con la apropiación de un discurso más relacionado con la parte histórica para venderte junto con la pieza vasija, venderte ese discurso y que por lo tanto la obra pueda valer más. Sí, también muchas gracias. Viene otra pregunta del doctor José Antonio García Pérez. Dice que si puede ser considerada como arte la artesanía de, bueno, el estilo de Juan Quesada, perdón, según pregunta. Ahí la está poniendo adelante. Sí, gracias. Sí, no solamente la obra de Juan Quesada, ¿verdad? También recordemos que Mata Ortiz es una comunidad artesanal en general, donde casi todas las familias se dedican a esto. Y bueno, la discusión entre arte y artesanía en relación a la cerámica de Mata Ortiz tiene mucho tiempo y esto daría material para realizar un estudio completo nada más con esta discusión. Recordemos que la artesanía, por un lado, es el objeto que es producto de la identidad. Se realiza con materiales de la región, hay un dominio de las técnicas, pero de técnicas tradicionales, y se crea con propósitos rituales, de ornato, es decir, su función está determinada por lo social y lo cultural. Por otro lado, ver a esta pieza artesanal como arte también implica la relación entre el objeto y el sujeto. Esta relación es comunicativa y pone a dialogar el mundo real con el mundo de las representaciones, que en este caso serían las representaciones gráficas, y se hace a través de ciertos procesos creativos, ¿sí? Y de percepción del objeto también. Este último está caracterizado por el dominio del medio, en este caso sería el dominio del barro o material con el que se produce la pieza. A partir del perfeccionamiento también de esta técnica y la aplicación de un estilo, es que se podría considerar también como una obra de arte, entonces serían las dos, ¿sí? Este estilo puede ser apropiado y transformado, resignificado, y puede dar para que también otras personas, las personas que están como receptoras de esta obra, también creen ciertas narrativas de lo que el autor o la autora de la cerámica puede haber creado, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva podría ser las dos. Hay una línea muy delgada entre arte y artesanía para el caso de las obras de Mata Ortiz. Excelente. Muchísimas gracias, maestra. Yo tengo una pregunta para Marco Antonio Chavarín González. ¿De qué manera en ocasiones podríamos decir que el discurso revolucionario es articulado también como una visión económica? Un poquito la pregunta al revés de la anterior, ¿no? ¿De qué manera se articula para utilizarse la literatura como un sistema de organización de lo oficial o de la revolución, como fue en periodos anteriores?
Bueno, en este caso es muy característico la novela Revolución que se intentó vender, ¿no? En realidad el término novela de revolución fue básicamente una especie de nomenclatura con fines de ventas. En realidad no es un género literario, como menciono yo al inicio de mi ponencia, es una novela histórica, pero el hecho de que hubiera mucha gente interesada en qué había pasado durante ese tiempo que se llamó Revolución Mexicana, entre 1910 y 1920, pues hizo que se levantaran las antenitas de los editores, ¿no? Y de los libreros, y pues se hizo. Entonces, en ese sentido, fue una cuestión económica y, por supuesto, también fue una cuestión desde un cierto punto ideológica. Tan ideológica lo ves en dos sentidos. Uno, que los novelistas estaban haciendo una crítica a los resultados de esa Revolución Mexicana, y en otro sentido que los mismos políticos asimilaron de tal manera algunos elementos que aparecían ahí de la novela Revolución Mexicana, muy característicos, ciertos personajes, ciertas características de vestimenta y todo, y les quitaron todo significado crítico. Y no es precisamente desde mi perspectiva hasta que no aparecen novelas de corte paródico como los Relámpagos de Agosto, o en este caso también la de Sergio Valenzuela, que se le restituye de alguna manera ese poder crítico. Entonces, en ese sentido, sí puede haber estos elementos, ¿no? De los que habla Felipe. Bien, pues muchísimas gracias. Me están comentando que con esta respuesta del doctor Mario Antonio Chavarín, cerramos nuestro bloque de preguntas y respuestas. Queremos agradecer infinitamente a los tres ponentes por esta deliciosa charla y, por supuesto, a Mario Domínguez, quien voy a tener la oportunidad de hacerle unas preguntas más adelante, pero bueno, por lo pronto se nos acaba hoy el tiempo y vamos a nuestra última mesa de cierre de este primer coloquio internacional de literatura y cultura del norte de México. Vamos a estar transmitiendo estos mismos videos en nuestra página, nuestro muro de Facebook y en nuestra página de literatura y cultura del norte de México. Bien, pues muchísimas gracias. Enviamos un fuerte abrazo desde Chihuahua y esperamos verlos el próximo año con otra experiencia académica de esta naturaleza. Les agradecemos infinitamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias.